El 14 de marzo de 2018, Sofía Rojas, una estudiante de arquitectura de 19 años, desapareció en el barrio de Teusaquillo, en Bogotá. Se esfumó en el trayecto de 3 calles que separaban la parada del autobús de la puerta de su casa, un camino que había recorrido miles de veces. Durante 3 largos años, el caso fue un misterio absoluto, un expediente archivado bajo el peso de la falta de pruebas, convirtiéndose en una herida abierta para su familia y una mancha en el historial de la policía local. No había testigos, ni peticiones de rescate, ni movimientos en sus cuentas bancarias, nada. Hasta que una tarde, un viejo ordenador portátil, a punto de ser formateado, reveló una verdad tan monstruosa que destrozó para siempre la aparente tranquilidad de aquella comunidad. Una verdad que demostraba que el culpable no era un extraño, sino el hombre que había llorado junto a sus padres durante todo ese tiempo. ¿Cómo es posible que el mal se ocultara tan cerca, a plena vista, disfrazado de consuelo y amistad incondicional? ¿De qué manera una serie de grabaciones de audio olvidadas en la nube pudieron resolver un crimen que la policía consideraba un callejón sin salida? Antes de contarte cómo la voz de la propia Sofía, recuperada de un diario digital que nadie sabía que existía, señaló a su asesino y desencadenó una confesión aterradora, comenta aquí desde qué ciudad nos estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cadena de acontecimientos que esta simple revisión de archivos viejos provocó, porque demuestra que a veces la verdad solo espera el momento adecuado para salir a la luz, aunque lo haga de la forma más dolorosa imaginable. La noche de su desaparición, Sofía había salido de la universidad pasadas las 8. Era una rutina conocida por todos. El autobús la dejó en la esquina de siempre a las 21:07 horas. Desde allí, solo tenía que caminar unos 200 metros bajo los árboles frondosos de Teusaquillo, un barrio de clase media alta donde la sensación de seguridad era casi palpable. Pero Sofía nunca llegó a casa. Su teléfono móvil se apagó a las 21:14 y ese fue el último rastro digital de su existencia. La investigación inicial se topó con un muro infranqueable. Las cámaras de seguridad de la zona eran pocas y de mala calidad, ninguna captó nada anómalo. Se interrogó a amigos, compañeros de clase e incluso a un exnovio, pero nadie pudo aportar una pista sólida. Sofía Rojas, la joven brillante y responsable, se había desvanecido en el aire. Para sus padres, Elena y Javier Rojas, las primeras horas fueron una tortura de llamadas sin respuesta y una creciente ansiedad que se transformó en pánico puro. La primera noche se convirtió en una vigilia interminable, con la puerta abierta y las luces encendidas, esperando un sonido que nunca llegó. Al día siguiente, con la denuncia formalizada, comenzó el calvario público. La casa se llenó de policías, vecinos compungidos y más tarde periodistas. Elena se aferraba a la esperanza con una fe frágil, rezando en silencio en el salón, mientras Javier, incapaz de quedarse quieto, recorría una y otra vez esas 3 malditas calles, buscando en el asfalto una respuesta que no existía, midiendo cada paso que su hija debió dar como si pudiera rebobinar el tiempo a través de la pura desesperación. El inspector Morales, un veterano del cuerpo de policía con fama de tenaz, asumió el caso con un sentido de urgencia personal. Teusaquillo era su barrio y la desaparición de una joven en esas circunstancias era un golpe directo a la confianza de la comunidad. Durante semanas, su equipo trabajó sin descanso. Se rastrearon hospitales y morgues, se analizaron los registros telefónicos de Sofía hasta el último segundo y se peinaron las zonas verdes cercanas. Pero cada puerta que abrían conducía a un pasillo vacío. No había forcejeos, ni gritos, ni un solo vecino que hubiera visto u oído algo fuera de lo común. El caso de Sofía Rojas se estaba convirtiendo en el peor escenario posible para un investigador, un crimen perfecto, sin cuerpo, sin móvil aparente y sin sospechosos claros. Era como buscar a un fantasma. A medida que los meses pasaban, la forma en que Elena y Javier lidiaban con la ausencia se fue distanciando. Elena se refugió en una negación pasiva, manteniendo intacta la habitación de Sofía, lavando su ropa y hablando de ella en presente, como si fuera a entrar por la puerta en cualquier momento.
Era su manera de sobrevivir al dolor insoportable de la incertidumbre. Javier, por otro lado, canalizó su angustia en una obsesión febril. Convirtió el estudio de su casa en un cuartel general de investigación, con mapas del barrio, fotos de Sofía y copias de cada informe policial. Pasaba las noches en vela, releyendo declaraciones, buscando conexiones que la policía había pasado por alto. La desaparición no solo se había llevado a su hija, estaba fracturando lentamente su matrimonio, dejándolos a ambos aislados en su propio infierno personal. En medio de esa desolación surgió una figura de apoyo incondicional, don Alejandro Vargas. Profesor universitario respetado, padre de la mejor amiga de Sofía y vecino de toda la vida, Alejandro se convirtió en el pilar de la familia Rojas. Fue él quien organizó las primeras batidas de búsqueda con los vecinos, quien imprimió miles de carteles con el rostro de Sofía y quien se sentaba durante horas con Javier revisando sus teorías y ofreciéndole un hombre en el que apoyarse. Su dolor parecía tan genuino, su empatía tan profunda, que nadie dudó jamás de su lealtad. Para Elena y Javier, Alejandro era más que un amigo. Era el único anclaje que les quedaba con la normalidad, un recordatorio de que no estaban completamente solos en su tragedia. Su presencia constante era un bálsamo en una herida que no dejaba de sangrar. Pero con el paso del primer año, la solidaridad inicial del barrio se fue apagando, transformándose en un silencio incómodo. Las miradas de lástima sustituyeron a las palabras de aliento. Los carteles de Sofía, descoloridos por el sol y la lluvia, se convirtieron en parte del paisaje urbano, un recordatorio mudo de una tragedia que la ciudad prefería olvidar. Para la policía, el caso de Sofía Rojas pasó de ser una investigación activa a un expediente frío, acumulando polvo en un archivo. El inspector Morales, a pesar de su frustración, se vio obligado a dedicar sus recursos a casos más recientes, aunque admitía en privado que el rostro de Sofía lo perseguía en sus noches de insomnio. La investigación oficial había llegado a un punto muerto, y la esperanza de encontrar respuestas se desvanecía con cada día que pasaba. Para la familia Rojas, este estancamiento fue devastador. Cada cierto tiempo, una llamada anónima o un supuesto avistamiento en otra ciudad reavivaba una llama de esperanza, solo para extinguirla con una crueldad renovada. Contrataron a investigadores privados que volvieron sobre los mismos pasos de la policía, sin encontrar nada nuevo. Cada pista falsa era como una nueva puñalada, un ciclo agotador de expectación y decepción que los dejaba emocionalmente exhaustos. Javier se volvió más retraído y amargado, convencido de que la policía no había hecho lo suficiente, mientras que Elena se aferraba a su fe con una desesperación silenciosa. La ausencia de un cuerpo, de una explicación, los mantenía atrapados en un limbo perpetuo, incapaces de llorar a su hija, pero también incapaces de mantener viva la esperanza de su regreso. La habitación de Sofía se convirtió en el epicentro de este dolor congelado. Permanecía exactamente como la dejó aquella mañana de marzo. La cama sin hacer, los libros de arquitectura apilados en el escritorio, un boceto a medio terminado sobre el tablero de dibujo. Elena entraba cada día a limpiar el polvo, a abrir las ventanas para que entrara el aire, un ritual sagrado para preservar el último espacio donde su hija había existido. Para Javier, sin embargo, esa habitación era un lugar insoportable, una representación física de su fracaso como padre. Era un santuario y una tumba al mismo tiempo, un espacio donde el tiempo se había detenido, manteniendo a toda la familia prisionera de un pasado que se negaba a convertirse en recuerdo. La vida para ellos ya no avanzaba, simplemente se repetía en un eco infinito de aquel fatídico día. El tercer aniversario de la desaparición de Sofía llegó sin fanfarrias, marcado por un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Elena y Javier ya no organizaban vigilias ni hablaban con la prensa. El ritual de ese día se había vuelto íntimo y doloroso. Por la mañana visitaron la iglesia del barrio, sentados en el último banco, como dos extraños unidos por una misma herida.
Por la tarde, Elena se encerró en la habitación de Sofía, mientras Javier caminaba sin rumbo por la ciudad, evitando la casa, evitando el barrio, evitando cualquier cosa que le recordara las 3 calles que se habían tragado a su hija. La fecha, que antes había sido un llamado a la acción, se había convertido en un recordatorio privado de su fracaso colectivo. Un día para sobrevivir en silencio hasta que el sol volviera a ponerse y pudieran fingir por unas horas que el dolor no era tan agudo. La obsesión de Javier se había vuelto corrosiva, una armadura que lo protegía del dolor, pero que también lo aislaba del mundo. Su estudio, antes un lugar de trabajo y creatividad, era ahora la cronología de una pesadilla. Un gran mapa de Teusaquillo cubría una pared, atravesado por hilos rojos que conectaban puntos sin sentido. Fotos de Sofía en diferentes edades lo observaban desde cada superficie, sus sonrisas congeladas en el tiempo, contrastando con la mirada sombría de su padre. Había dejado de hablar del caso con Elena, incapaz de soportar la mezcla de esperanza y resignación. Su búsqueda se había convertido en una penitencia, una forma de castigarse por no haber estado allí, por no haberla protegido. Cada noche se sentaba frente a sus archivos, buscando un detalle, una contradicción, un fantasma que solo él parecía dispuesto a perseguir. Mientras tanto, Alejandro Vargas mantenía su papel de amigo fiel con una dedicación incansable. Visitaba a Elena casi a diario, llevándole comida o simplemente sentándose con ella en el salón, ofreciendo una presencia silenciosa que ella parecía agradecer. Con Javier, sus conversaciones eran más estratégicas. Escuchaba pacientemente sus teorías, a veces sugiriendo con sutileza que quizás era hora de aceptar lo inaceptable, de empezar a sanar. Aconsejaba a Javier que no se torturara más, que la policía había hecho todo lo posible y que algunas tragedias simplemente no tenían explicación. Visto en retrospectiva, su consuelo era una obra maestra de la manipulación, una forma de asegurarse de que la investigación de Javier nunca se acercara demasiado a la verdad, manteniendo al padre de la víctima atrapado en un laberinto de pistas falsas y dolor. Autoinfligido. Justo cuando la resignación parecía haberse instalado definitivamente, una nueva pista sacudió la monotonía del caso. Un hombre que trabajaba como vigilante nocturno en una construcción cercana afirmó haber recordado algo de aquella noche. Contactó a la policía diciendo que había visto una furgoneta oscura, sin matrícula visible, estacionada en un callejón cercano a la hora de la desaparición. La noticia, filtrada a la prensa, provocó un breve frenesí. El inspector Morales reabrió los archivos y Javier sintió una sacudida de adrenalina, una chispa de la esperanza que creía perdida. Sin embargo, tras semanas de investigación, la pista se desvaneció. El testimonio del vigilante era vago e inconsistente, y las cámaras de la zona no confirmaron su historia. Fue otro callejón sin salida, otro golpe cruel que hundió a Javier aún más en la desesperación, convenciéndolo de que estaba persiguiendo sombras. Fue precisamente esa sensación de derrota total la que lo llevó a tomar una decisión que cambiaría todo. Una tarde, 3 años y 2 meses después de la desaparición, Javier entró en el estudio con un propósito diferente. Ya no buscaba pistas, quería desmantelar su centro de operaciones, arrancar los mapas de la pared, guardar las fotos y, sobre todo, deshacerse de los objetos de Sofía que aún guardaba allí. Entre ellos su viejo ordenador portátil. Formatearlo y donarlo se sentía como un acto de rendición, pero también como el único camino posible para empezar a respirar de nuevo. Estaba cansado de vivir en un museo del dolor. Con el corazón encogido, conectó el portátil a la corriente, dispuesto a borrar el último vestigio digital de la vida que su hija había dejado atrás, un paso simbólico para cerrar el capítulo más oscuro de su existencia. Mientras el sistema operativo se iniciaba con lentitud, un recuerdo fugaz cruzó la mente de Javier. Recordó a Sofía meses antes de desaparecer, explicándole con entusiasmo cómo había sincronizado todos sus archivos universitarios con una cuenta de almacenamiento en la nube para no perder nunca su trabajo.
Era un detalle trivial, tecnológico, que en su momento no le había dado importancia y que, evidentemente, la policía había pasado por alto. Los investigadores se habían centrado en el disco duro físico, pero nunca habían explorado su vida digital más allá de las redes sociales. Con un impulso que no supo explicar, abrió el navegador. Conocía su correo electrónico, la contraseña era el desafío. Probó su fecha de nacimiento, el nombre de su mascota, combinaciones que ya habían fallado antes. Y entonces recordó una broma, el apodo que él usaba para ella cuando era niña. La escribió. Acceso concedido. El corazón de Javier latía con una fuerza descontrolada. Ante él se desplegaba una réplica digital de la vida de su hija. Carpetas meticulosamente organizadas con nombres como Proyectos de Urbanismo, Historia del Arte y Fotos Viaje a Cartagena. Navegó por ellas con una mezcla de ternura y dolor, viendo los planos que había dibujado, leyendo los ensayos que había escrito. Era como tenerla de vuelta por un instante. Y entonces vio una carpeta que no encajaba. Se llamaba simplemente Bitácora. A diferencia de las demás, tenía un icono de un candado. Estaba protegida por una segunda contraseña. La adrenalina se mezcló con el miedo. ¿Qué podía ser tan privado? Volvió a intentar con las contraseñas habituales, sin éxito. Finalmente, probó con el nombre de su abuela materna, la confidente de Sofía. La carpeta se abrió. Lo que encontró dentro no eran documentos de texto, sino decenas de archivos de audio. Estaban nombrados por fecha, comenzando 2 años antes de su desaparición. Javier hizo doble clic en el primero. La voz de su hija llenó el silencio del estudio, clara y vibrante, como si estuviera sentada a su lado. Hablaba de su día en la universidad, de una discusión con una amiga, de sus nervios por un examen. Javier cerró los ojos, abrumado por la emoción. Durante más de 1 hora, escuchó los archivos en orden cronológico, viajando en el tiempo a través de los pensamientos, sueños y frustraciones de Sofía. Era un regalo doloroso, un tesoro que nunca esperó encontrar. Se sentía como un intruso en el alma de su hija, pero no podía parar. Necesitaba escucharla, sentirla cerca aún más, aunque fuera a través de grabaciones olvidadas. Continuó avanzando hasta llegar a los últimos archivos, los grabados en la semana previa al 14 de marzo. Fue entonces cuando todo cambió. El tono de Sofía ya no era el de una joven despreocupada. Su voz era tensa, casi un susurro, cargada de una ansiedad que traspasaba los altavoces. Hablaba de don Alejandro. Contaba que en un momento de aparente debilidad, él le había confesado estar involucrado en un fraude con fondos de investigación en la universidad. Un secreto terrible que le pidió guardar. Pero lo que siguió a esa confesión no fue alivio, sino una vigilancia opresiva. Su amabilidad ahora se siente extraña, pegajosa, me llama a todas horas para saber dónde estoy. Siento que me observa, ya no me fío de su ayuda, papá. Tengo miedo. Javier sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El último archivo de audio era del mismo día de su desaparición, grabado por la tarde. La voz de Sofía era apenas audible, temblorosa. Alejandro sabe que sé demasiado. Hoy me dijo que teníamos que hablar, que me recogería cerca de casa para aclarar las cosas. Le dije que no, que hablaríamos mañana con mis padres presentes. Se enfadó mucho. Tengo un mal presentimiento. La grabación se cortó abruptamente. Javier se quedó inmóvil, paralizado en su silla, con el eco de las últimas palabras de su hija resonando en la habitación. El hombre que le había secado las lágrimas, que había abrazado a su esposa, que había liderado las búsquedas, no era un amigo, era un monstruo. La verdad no estaba en un callejón oscuro, ni en una furgoneta sin matrícula. Había estado sentada en su propia sala de estar durante 3 años, sirviéndole café y fingiendo un dolor que él mismo había causado. El aire del estudio se volvió denso, irrespirable.
Javier se sentía como si le hubieran arrancado el corazón del pecho y lo hubieran reemplazado con un bloque de hielo. Cada palabra de Sofía era una puñalada. El amigo, el confidente, el hombre que había sostenido su mano en el funeral simbólico, era una farsa. La rabia, una ola de fuego líquido, subió por su garganta, pero se vio ahogada por una náusea helada. Miró las fotos de su hija en la pared y por primera vez en 3 años no sintió solo dolor por su ausencia, sino un terror retrospectivo por lo que había sufrido en sus últimas horas. El enemigo no había estado en las calles, sino dentro de su casa, compartiendo su pena, observando su sufrimiento con una calma monstruosa que ahora, al fin, tenía sentido. El consuelo de Alejandro no había sido un acto de piedad, sino de vigilancia. Durante lo que pareció una eternidad, Javier permaneció inmóvil, con la mano temblorosa sobre el ratón del ordenador. Su primer instinto fue salvaje, primitivo, salir de casa, cruzar la calle y enfrentarse al monstruo. Quería gritarle a la cara, hacerle pagar con sus propias manos. Pero entonces la imagen de Elena, dormida en la habitación de al lado, ajena a la verdad apocalíptica que él acababa de descubrir, lo detuvo. La ira dio paso a una lucidez gélida. Un enfrentamiento directo sería estúpido, peligroso. Alejandro era calculador y no tenía nada que perder. Si se sentía acorralado, podría hacerles daño. No, esto no podía resolverse con un grito de rabia. Requería la misma frialdad con la que Alejandro había planeado y ocultado su crimen. La justicia para Sofía no sería un acto de venganza, sino una trampa perfectamente ejecutada. Tomó la decisión más difícil de su vida: no decirle nada a Elena. Todavía no. ¿Cómo podía transferirle ese veneno? ¿Cómo podía destruir al único amigo que ella creía que le quedaba, revelando que era la causa de su miseria? Verla derrumbarse bajo el peso de esa doble traición era algo que no podía soportar. Por ahora cargaría con ese secreto solo. Se convirtió, en ese instante, en un hombre con 2 misiones: proteger a su esposa de la verdad y asegurarse de que el asesino de su hija pagara por lo que hizo. La soledad que había sentido durante 3 años se transformó en algo diferente, más afilado. Ya no era el aislamiento del duelo, sino el del guardián de un secreto terrible, un cazador que debía moverse en silencio para no asustar a su presa. Pasó el resto de la noche en una febril actividad. Con una meticulosidad que nunca antes había poseído, hizo varias copias de seguridad de los archivos de audio en diferentes dispositivos. Los guardó en la nube, en memorias USB que escondió en lugares seguros. Transcribió palabra por palabra las últimas grabaciones, anotando fechas, horas y detalles. Cada frase de Sofía era una prueba, cada vacilación en su voz un testimonio. Se dio cuenta de que su obsesión de 3 años no había sido en vano, había sido un entrenamiento. Conocía cada detalle del expediente policial, cada inconsistencia, cada cabo suelto. Ahora, con la pieza clave en sus manos, podía ver cómo todo encajaba. El tablero de ajedrez había cambiado. Ya no era una víctima buscando respuestas, era el único que conocía la jugada final del asesino. A primera hora de la mañana, con los ojos enrojecidos por el insomnio pero con una determinación de acero, llamó al inspector Morales. Su voz al teléfono era irreconocible. No había rastro del padre quebrado que solía llamar para compartir teorías descabelladas. Era la voz de un hombre que exigía, no que pedía. Hubo una pausa en la línea. Morales, acostumbrado a la desesperación de Javier, probablemente esperaba otra pista falsa. Pero algo en el tono de Javier, una certeza cortante y definitiva, le hizo cambiar de opinión. «Le veo en mi despacho en 1 hora. Venga solo».
La maquinaria de la justicia, oxidada y paralizada durante 3 años, estaba a punto de ponerse de nuevo en marcha, impulsada por la voz de una víctima desde la tumba. El encuentro en la comisaría fue tenso. Javier no perdió el tiempo en saludos. Colocó el portátil sobre el escritorio de Morales, lo abrió y sin decir una palabra, reprodujo la última grabación. La voz asustada de Sofía llenó el despacho. El inspector Morales escuchó, con el rostro impasible al principio, pero poco a poco sus facciones se endurecieron. Sus ojos se clavaron en el altavoz como si pudiera ver a la chica hablando. Cuando la grabación terminó, el silencio en la sala era pesado, cargado de incredulidad y horror. Morales levantó la vista hacia Javier, y en su mirada ya no había lástima, sino una mezcla de asombro y furia profesional. «¿Alejandro Vargas?», susurró, como si pronunciar el nombre en voz alta lo hiciera real. «¿Ha estado en mi casa?». Ha llorado con mi mujer. Ha estado aquí, en esta misma silla, pidiendo justicia. El veterano policía sintió una punzada de vergüenza profesional. Habían investigado extraños, a delincuentes comunes, a exnovios resentidos, pero nunca habían mirado al círculo más cercano con la suficiente sospecha. Alejandro Vargas, el profesor respetado, el pilar de la comunidad, era el punto ciego perfecto. Morales se levantó y caminó por el despacho, con las manos en la espalda. Esto lo cambia todo, Javier, pero tenemos que ser inteligentes. Unas grabaciones de audio, por muy potentes que sean, pueden ser cuestionadas en un tribunal. Necesitamos pruebas físicas que lo conecten, pruebas irrefutables. El caso de Sofía Rojas fue reabierto oficialmente en ese mismo instante, pero bajo el más estricto secreto. Solo Morales, su equipo de mayor confianza y Javier sabrían la verdad. La caza había comenzado. La primera orden de Morales fue iniciar una investigación financiera encubierta sobre Alejandro Vargas. Si el móvil era el fraude que Sofía había descubierto, el dinero debía dejar un rastro. En menos de 48 horas encontraron la primera pieza que corroboraba la historia de la grabación. Un informe de una auditoría interna en la universidad, fechado 2 semanas antes de la desaparición de Sofía, señalaba graves irregularidades en la gestión de fondos de un proyecto dirigido por Vargas. Sorprendentemente, el informe había sido archivado sin que se tomaran medidas disciplinarias, justo después de que la noticia de la desaparición de la joven conmocionara a la comunidad universitaria. El fraude no solo era real, sino que alguien lo había encubierto. Alejandro no había actuado solo para ocultar su crimen. Con esta confirmación, Morales obtuvo una orden para una vigilancia discreta. Un equipo de agentes de Paisano comenzó a seguir cada movimiento de Alejandro Vargas. Lo observaban salir de su casa por la mañana, ir a la universidad, tomar café con colegas y, lo más escalofriante de todo, continuar con sus visitas a la casa de los Rojas. Los informes de vigilancia describían escenas que helaban la sangre. Alejandro abrazando a Elena en la puerta, ofreciéndole palabras de consuelo, preguntándole si había alguna novedad. Cada gesto de amabilidad era ahora una burla macabra. Para los investigadores que conocían la verdad, observar esta farsa era un ejercicio de contención insoportable. Estaban viendo a un depredador consolar a la madre de la presa que él mismo había devorado. Para Javier, esos días fueron la prueba más dura de su vida. Tenía que participar en el teatro de Alejandro. Tenía que sentarse a la mesa con él, aceptar su café y escuchar sus mentiras mientras la policía, desde la distancia, lo observaba todo. Cada encuentro era una batalla interna entre el deseo de justicia y el impulso de abalanzarse sobre él. Sostenía la mirada de Alejandro, buscando una grieta, un desliz en su máscara de compasión. Pero no había nada, solo la misma expresión de dolor fingido que había perfeccionado durante 3 años. Sin embargo, ahora Javier veía algo más en sus ojos, una vigilancia sutil, una pregunta no formulada. «¿Todavía no sabes nada?».
Era un juego macabro de poder y engaño, y Javier sabía que un solo movimiento en falso, una sola palabra equivocada, podría echarlo todo a perder. La estrategia de la policía se centró entonces en un juego de paciencia y presión psicológica. No podían arrestar a Alejandro basándose únicamente en las grabaciones. Necesitaban una confesión o una prueba física que lo vinculara directamente con la desaparición y el más que probable asesinato de Sofía. Morales ideó un plan arriesgado, hacer que Alejandro creyera que la investigación se estaba reactivando en una dirección completamente diferente. Filtraron a la prensa local la vieja historia de la furgoneta, presentándola como una nueva pista sólida que estaban siguiendo. El objetivo era doble: por un lado, desviar la atención de Alejandro y por otro, observar su reacción. ¿Se relajaría? ¿Cometería un error? La ciudad volvió a hablar del caso Rojas, pero esta vez los únicos que conocían la verdad estaban moviendo los hilos desde las sombras. Para Javier, interpretar su papel en este teatro se convirtió en una agonía diaria. Tenía que fingir ignorancia frente al hombre que había asesinado a su hija. Durante una de las visitas de Alejandro, Javier, siguiendo las instrucciones de Morales, le comentó la noticia de la furgoneta, con una falsa chispa de esperanza en los ojos. Dicen que están cerca, Alejo, que por fin van a encontrar al desgraciado que se la llevó. Observó el rostro de su amigo con una intensidad que le quemaba por dentro, buscando cualquier microexpresión, cualquier atisbo de nerviosismo. Pero Alejandro era un maestro del engaño. Puso una mano sobre el hombro de Javier y dijo con una voz llena de falsa emoción: «Ojalá sea verdad, Javier. Rezo todos los días por ello». En ese momento, Javier comprendió que no se enfrentaba a un criminal común, sino a un psicópata de una frialdad aterradora. Mientras la fachada pública se mantenía, el equipo de Morales trabajaba en secreto, analizando cada aspecto de la vida de Alejandro Vargas. Descubrieron algo que había pasado desapercibido durante 3 años. Alejandro poseía una pequeña finca rural a las afueras de Bogotá, heredada de sus padres, una propiedad que nunca mencionaba. Oficialmente, la usaba como un retiro de fin de semana. Los registros de peaje y los datos de geolocalización de su teléfono, solicitados con una nueva orden judicial, revelaron una verdad escalofriante. La noche de la desaparición de Sofía, el coche de Alejandro había pasado por el peaje que conducía a esa finca a las 22:30 horas y había regresado a la ciudad de madrugada. Su coartada de estar en una conferencia hasta tarde esa noche, la misma que había proporcionado a la policía 3 años atrás, era una mentira. La finca se convirtió en el punto central de la investigación. La tensión en la casa de los Rojas era casi insoportable. Elena, ajena a la verdad, sentía la renovada esperanza por la noticia de la furgoneta, lo que la hacía hablar del regreso de Sofía con una convicción que partía el alma. Javier tenía que asentir y sonreír, compartiendo un optimismo que sabía que era una farsa cruel. Cada noche se reunía en secreto con el inspector Morales para recibir actualizaciones. Se sentía como un espía en su propia vida, atrapado entre la necesidad de proteger a su esposa y el deseo visceral de que todo terminara. El peso del secreto lo estaba consumiendo, abriendo una brecha aún mayor entre él y Elena. Ella veía en él una distancia, una frialdad que no comprendía, atribuyéndola al desgaste de tantos años de dolor, sin imaginar que su marido estaba a punto de enfrentarse a la verdad más monstruosa de todas. El siguiente paso del plan era llevar a Alejandro a la finca. Necesitaban que él mismo los condujera hacia la prueba definitiva. Morales decidió utilizar a Javier como cebo. Le pidieron que le dijera a Alejandro que un vidente, contactado por Elena en su desesperación, había tenido una visión de Sofía en una casa de campo con un invernadero. Era una apuesta arriesgada, casi ridícula, pero diseñada para golpear la psique de un asesino que se creía intocable. La descripción, aunque vaga, coincidía con la propiedad de Alejandro. El objetivo era ver si la mención del invernadero lo asustaba lo suficiente como para volver al lugar del crimen a asegurarse de que no había dejado ningún cabo suelto. La vigilancia sobre él se intensificó. Ahora cada llamada, cada movimiento estaba siendo monitoreado. Javier ejecutó su parte con una frialdad que se sorprendió a sí mismo de poseer. En una conversación aparentemente casual, mencionó la historia del vidente, tratándola como una locura de Elena en la que él no creía.
Imagínate, Alejo, ahora con esto, una casa con un invernadero. Elena se agarra a cualquier cosa. Vio cómo la sonrisa de Alejandro se congelaba por una fracción de segundo. Sus ojos perdieron su calidez habitual y se volvieron opacos, distantes. No dijo nada durante unos instantes y luego forzó una risa. Pobre Elena, esta incertidumbre la está volviendo loca. No deberíais hacer caso a esas tonterías. Pero Javier lo había visto, el miedo. Por primera vez en 3 años había visto una grieta en la máscara impenetrable de su amigo. Sabía que el cebo había funcionado. La trampa estaba lista. 2 días después, la llamada que esperaban llegó. Los agentes de vigilancia informaron que Alejandro Vargas había salido de la ciudad en su coche, en dirección a la finca. Lo hizo de noche, creyendo que nadie lo seguía. Un equipo táctico que ya estaba posicionado en los alrededores de la propiedad observó cómo llegaba y se dirigió directamente a un viejo invernadero en la parte trasera del terreno. Con cámaras de visión nocturna grabaron cada uno de sus movimientos. Alejandro entró en el invernadero, cogió una pala y comenzó a cavar en una esquina, en una zona donde la tierra parecía haber sido removida con anterioridad. Estaba comprobando su secreto, estaba sin saberlo señalando con sus propias manos la tumba de Sofía Rojas. La prueba que necesitaban no solo era circunstancial, ahora era visual, irrefutable. En el momento en que la pala golpeó algo que no era tierra, las luces de los coches de policía inundaron la escena y los agentes irrumpieron en el invernadero. Alejandro se quedó paralizado, con la pala en la mano y una expresión de puro terror desfigurando su rostro. El hombre tranquilo y respetado desapareció, dando paso a un animal acorralado. No hubo resistencia, dejó caer la pala y se derrumbó en el suelo derrotado. Mientras lo esposaban, su mirada se perdió en el agujero que acababa de cavar, como si viera el fantasma de la joven a la que había traicionado de la forma más vil. El teatro había terminado. La actuación de 3 años, una obra maestra de la crueldad, se vino abajo bajo el peso de una simple grabación de voz y la desesperación de un padre que se negó a olvidar. La noticia le fue comunicada a Javier por el inspector Morales en persona, en medio de la noche. «Lo tenemos, Javier, la hemos encontrado». Esas 5 palabras rompieron la presa que Javier había construido alrededor de su corazón. El alivio y el dolor se estrellaron contra él con la fuerza de un huracán. Lloró por primera vez en años, no con la frustración de la incertidumbre, sino con la certeza aplastante de la pérdida. Sofía no iba a volver, pero por fin, después de 1095 días de infierno, sabrían qué había pasado. Ahora venía la parte más difícil, contárselo a Elena. Despertarla de su sueño de esperanza para sumergirla en la pesadiza de la verdad. Tenía que decirle que su hija estaba muerta y que el hombre que había secado sus lágrimas era el mismo que las había causado. El interrogatorio de Alejandro Vargas fue breve. Una vez confrontado con las grabaciones de audio y las imágenes de él desenterrando el cuerpo, su fachada se desmoronó por completo. Confesó todo con una calma espeluznante, como si estuviera relatando los hechos de la vida de otra persona. Sofía había descubierto su fraude en la universidad y, con la integridad que la caracterizaba, le había dicho que iba a contárselo a sus padres y a las autoridades. Él entró en pánico. La noche del 14 de marzo, la esperó en su calle, la obligó a subir a su coche con la excusa de hablar y la llevó a la finca. Allí, en una discusión que se salió de control, la golpeó y, al verla inconsciente, la asfixió para asegurarse de que nunca pudiera hablar. Su plan de consolar a la familia fue, según sus propias palabras, lo más lógico. Era la única forma de controlar la investigación desde dentro y asegurarse de que nunca sospecharan de él. La confesión de Alejandro dejó a la sala de interrogatorios en un silencio sepulcral, pero la historia que contó a la policía omitió un detalle crucial, una pieza del puzzle que ni él mismo comprendía del todo, y que transformaba su crimen de un acto de pánico a algo mucho más premeditado y oscuro. La verdad completa no estaba en su testimonio, sino en los eventos que se desencadenaron en las semanas previas a aquella fatídica noche. Para entender cómo un respetado profesor universitario se convirtió en un asesino a sangre fría, debemos retroceder un mes antes de la desaparición de Sofía, a un encuentro casual en una cafetería cerca de la universidad, un encuentro que selló su destino de una forma que nadie podría haber imaginado. Allí, Sofía no estaba sola, estaba con una compañera de clase que, sin saberlo, se convertiría en la testigo silenciosa de la sentencia de muerte de su amiga.
El fraude de Alejandro no era una simple malversación de fondos para beneficio personal, era una red mucho más compleja que involucraba a figuras de alto nivel dentro de la administración universitaria. Había estado desviando dinero de proyectos de investigación durante años, no para enriquecerse, sino para financiar un estilo de vida que no podía permitirse y, lo que es más importante, para pagar una serie de deudas de juego que amenazaban con destruir su reputación y su carrera. Cuando Sofía, que trabajaba como su asistente de investigación, descubrió accidentalmente una transferencia bancaria sospechosa, él intentó minimizarlo, presentándolo como un error administrativo. Pero la inteligencia y la perspicacia de Sofía la llevaron a indagar más, a conectar los puntos que otros habían ignorado. No era solo una estudiante curiosa, era una amenaza directa a un castillo de naipes construido sobre mentiras y corrupción. La confesión que Alejandro le hizo a Sofía, la que ella grabó en su diario de audio, no fue un momento de debilidad, sino un movimiento calculado. Él le contó una versión edulcorada de la verdad, admitiendo un pequeño error financiero, con la esperanza de ganarse su simpatía y su silencio. Creyó que, apelando a su afecto y a la amistad entre sus familias, podría controlarla, pero subestimó gravemente su integridad. Sofía, aunque asustada, no estaba dispuesta a ser cómplice. Le dijo con calma que lo que había hecho estaba mal y que necesitaba confesarlo. Fue en ese momento cuando la sonrisa paternal de Alejandro se desvaneció y fue reemplazada por una frialdad que la heló hasta los huesos. Comprendió que no estaba tratando con un hombre arrepentido, sino con alguien desesperado. Y la desesperación, como pronto descubriría, es el combustible de la violencia. La semana previa a su desaparición fue un infierno psicológico para Sofía. La vigilancia de Alejandro se volvió asfixiante, aparecía casualmente en los mismos lugares que ella, la llamaba con excusas triviales y le enviaba mensajes preguntándole dónde estaba. Su comportamiento, disfrazado de preocupación amistosa, era una forma de intimidación, un recordatorio constante de que él sabía dónde encontrarla en todo momento. Sofía se confió a su mejor amiga, la hija de Alejandro, pero ésta, incapaz de creer algo tan terrible de su propio padre, desestimó sus miedos como una exageración. Aislada y cada vez más aterrorizada, Sofía comenzó a documentar cada interacción en su diario de audio, no como un simple desahogo, sino como una póliza de seguro. Si algo le pasaba, quería que hubiera un registro. Era la única arma que le quedaba contra un monstruo que se escondía a plena vista. La noche del 14 de marzo, el plan de Alejandro era simple: interceptarla, asustar lo suficiente para que guardara silencio y destruir cualquier prueba que pudiera tener. No tenía la intención de matarla, o eso se dijo a sí mismo. Pero cuando Sofía se negó a subir a su coche y le dijo que al día siguiente hablaría con sus padres, él entró en pánico. La forzó a entrar, y en el trayecto a la finca, ella le reveló su último as en la manga. «Lo he grabado todo, Alejandro, mi diario. Si me pasa algo, lo encontrarán». Esa frase fue su sentencia de muerte. En la mente retorcida de Alejandro ya no había vuelta atrás. No podía simplemente asustarla, tenía que silenciarla para siempre. El asesinato no fue un accidente en medio de una discusión, fue la conclusión lógica y aterradora de su cadena de mentiras. La devastación que la confesión de Alejandro causó en la familia Rojas fue total, pero para Elena el golpe fue doblemente cruel. No solo había perdido a su única hija, sino que la imagen de su mejor amigo, el hombre que la había consolado durante 3 años, se había hecho añicos, revelando al monstruo que había debajo. La traición era tan profunda, tan incomprensible, que su mente se negó a procesarla por completo. Cayó en un estado de shock catatónico, incapaz de hablar o de llorar, con la mirada perdida en un punto invisible de la pared. Mientras Javier se aferraba a la rabia como un ancla, Elena se dejó llevar por la marea de un dolor demasiado vasto para ser contenido. La verdad, en lugar de liberarla del limbo, la había hundido en un abismo aún más oscuro, un lugar donde la confianza y la bondad ya no existían. El funeral de Sofía se celebró una semana después en una fría mañana de Bogotá. Cientos de personas llenaron la iglesia, la misma a la que Elena y Javier habían acudido en silencio en cada aniversario de la desaparición.
Ahora, el espacio estaba lleno de flores, de lágrimas y del murmullo de una comunidad en shock. Durante la ceremonia, Javier se mantuvo firme junto a Elena, sosteniéndola, aunque él mismo apenas podía mantenerse en pie. Vio los rostros de sus vecinos, los mismos que habían colgado carteles y encendido velas, y en sus ojos vio el reflejo de su propia incredulidad. ¿Cómo habían podido estar tan ciegos? La pregunta flotaba en el aire, sin respuesta, un testimonio del poder del engaño y de la facilidad con la que el mal puede prosperar cuando se viste con el disfraz de la normalidad. Aquel día no solo enterraron a Sofía, enterraron también la inocencia de todo un barrio. La confesión de Alejandro Vargas, detallada y fría, parecía cerrar el círculo de una pesadilla de 3 años. Para la fiscalía, el caso estaba resuelto. Un hombre acorralado por el miedo a ser descubierto había cometido un crimen atroz. Sin embargo, para el inspector Morales, algo no encajaba del todo. El fraude universitario, tal como lo describía Alejandro, era demasiado grande y había sido silenciado con demasiada facilidad. Un solo profesor, por muy respetado que fuera, no podría haber enterrado una auditoría interna tan comprometedora sin ayuda desde dentro. La historia del asesino solitario se sentía incompleta, como el primer capítulo de una trama mucho más oscura. Movido por una intuición forjada en décadas de experiencia, Morales decidió que la investigación no había terminado con el hallazgo del cuerpo de Sofía. En realidad, acababa de empezar. La primera pieza suelta era ese informe de auditoría que la universidad había archivado convenientemente tras la desaparición de Sofía. Morales y su equipo citaron a declarar al auditor que lo había redactado, un contable a punto de jubilarse, que, liberado del miedo a represalias, finalmente habló. Relató cómo, tras presentar sus hallazgos iniciales que implicaban directamente a Alejandro Vargas y señalaban un desvío sistemático de fondos, recibió una sugerencia del decano de la facultad, el doctor Ricardo Montoya. La presión fue sutil pero inequívoca. Le pidieron que revisara sus conclusiones y considerara el daño reputacional que un escándalo así podría causar a la institución. El mensaje era claro, había verdades que era mejor no desenterrar. El auditor, temiendo por su carrera, cedió y el informe fue enterrado en la burocracia universitaria. El siguiente paso lógico fue seguir el rastro del dinero, pero esta vez centrándose en el decano Montoya. Una revisión superficial de sus finanzas no reveló nada sospechoso. Era un hombre con un historial financiero impecable. Sin embargo, los investigadores ampliaron el foco a su círculo familiar más cercano. Y ahí lo encontraron. En la cuenta bancaria de su esposa descubrieron una serie de ingresos mensuales catalogados como honorarios por consultoría provenientes de una empresa desconocida con sede en el extranjero. Los pagos habían comenzado justo una semana después de que el informe de auditoría fue archivado y continuaron de forma regular durante casi 3 años. La cantidad no era exorbitante, pero sí lo suficientemente significativa como para levantar sospechas. Era el olor inconfundible de un soborno, cuidadosamente disfrazado de transacción comercial legítima. Tirar del hilo de esa empresa fantasma fue como abrir la caja de Pandora. Los registros internacionales revelaron que la compañía había sido creada por el propio Alejandro Vargas 5 años antes, utilizando una compleja red de intermediarios para ocultar su propiedad. Era el vehículo perfecto para lavar el dinero. Los fondos desviados de la universidad se canalizaban a través de esta empresa y luego se distribuían. Una parte iba a parar a las cuentas de Alejandro para pagar sus deudas y otra, en forma de consultorías, iba directamente a la familia del decano Montoya. El pacto era diabólico en su simplicidad. Alejandro robaba, Montoya lo encubría a cambio de una parte del botín. Y la reputación de la universidad se mantenía intacta.
Sofía no había tropezado con el secreto de un solo hombre, sino con una conspiración corrupta en el corazón de la institución que admiraba. Para Javier, cada nueva revelación era como una capa de tierra que se añadía sobre el ataúd de su hija. El dolor de su pérdida se mezclaba ahora con una rabia impotente. Se dio cuenta de que el asesinato de Sofía no fue solo el acto de un individuo depravado, sino la consecuencia directa de un sistema podrido que priorizaba la imagen sobre la justicia. La universidad, el lugar donde su hija había soñado con construir su futuro, se había convertido en el escenario de su sentencia de muerte. La complicidad de Montoya hacía que el crimen fuera aún más monstruoso, porque demostraba que Alejandro no era una manzana podrida, sino el síntoma de una enfermedad mucho más profunda. La verdad, lejos de traer paz, solo magnificaba la escala de la traición, haciendo que el mundo pareciera un lugar aún más oscuro y peligroso. Con el cerco financiero cerrándose, el inspector Morales citó a declarar al decano Montoya. Al principio, el académico se mostró arrogante e indignado, negando cualquier implicación y amenazando con llamar a sus abogados. Pero su compostura se hizo añicos cuando Morales puso sobre la mesa los extractos bancarios de su esposa y los documentos que vinculaban la empresa fantasma con Alejandro Vargas. Acorralado y sin escapatoria, Montoya se derrumbó. Confesó haber aceptado el soborno para encubrir el fraude, insistiendo en que lo hizo para proteger a la universidad de un escándalo. Juró y perjuró que no sabía nada de los planes de Alejandro para con Sofía, que nunca habría imaginado que su colega fuera capaz de tal brutalidad. Se presentó a sí mismo como una víctima de las circunstancias, un hombre que tomó una mala decisión por las razones equivocadas. La negación de Montoya sobre el asesinato podría haber sido plausible, de no ser por un último descubrimiento que el equipo de forenses digitales hizo en los servidores de la universidad. Recuperaron una serie de correos electrónicos borrados entre Alejandro y el decano, intercambiados en los días posteriores a la desaparición de Sofía. En uno de ellos, enviado por Montoya una semana después de que la joven se desvaneciera, se leía una frase que helaba la sangre. He detenido todas las investigaciones internas como acordamos. Confío en que el problema que mencionaste se ha resuelto permanentemente. Esa frase lo cambió todo. Demostraba que Montoya no solo sabía que Sofía era una amenaza para su pacto corrupto, sino que estaba al tanto de que Alejandro iba a solucionar el problema. No era un cómplice pasivo, era un conspirador que, con su silencio y su inacción, había firmado la sentencia de muerte de la joven. El arresto de Alejandro Vargas y el descubrimiento del cuerpo de Sofía no fueron el final de la historia, sino el principio de una revelación mucho más aterradora. La frase encontrada en el correo electrónico del decano Montoya, confío en que el problema se ha resuelto permanentemente, se convirtió en la llave que abría la última puerta del infierno. Cuando el inspector Morales citó a Montoya por segunda vez, la arrogancia del académico se había evaporado. Frente a la prueba impresa de su complicidad, su rostro se descompuso. El hombre que había hablado de proteger la reputación se vio confrontado con la cruda realidad de su conspiración. Ya no se trataba de un simple encubrimiento financiero. Las palabras en aquel correo lo convertían a ojos de la ley en cómplice de asesinato. Su silencio no había sido un acto de cobardía, sino una orden velada. Acorralado, sin escapatoria posible, Ricardo Montoya confesó hasta el último detalle de su participación. Admitió que días antes de la desaparición de Sofía, Alejandro lo había visitado en su despacho, sumido en un pánico absoluto. Le explicó que una estudiante, la hija de su mejor amigo, había descubierto el entramado de corrupción y estaba decidida a denunciarlos. Montoya, viendo su carrera y su libertad en juego, le dijo a Alejandro que debía hacer lo que fuera necesario para silenciarla. No usó la palabra matar, pero el significado era inequívoco. Fue una sentencia de muerte pronunciada en la comodidad de un despacho universitario, un permiso tácito para que Alejandro eliminara la amenaza. Montoya se lavó las manos, delegando el trabajo sucio, convencido de que su distancia formal lo protegería. Nunca imaginó que la voz de la propia víctima lo alcanzaría desde la tumba. Con esta nueva confesión en la mano, Morales se enfrentó a Alejandro Vargas en la sala de visitas de la prisión.
Cuando el asesino escuchó que su protector y cómplice lo había delatado para salvarse, una sonrisa gélida y vacía se dibujó en su rostro. La lealtad entre criminales se había roto. Sin nada más que perder, Alejandro relató la verdad completa, la que había omitido para proteger al decano. Confirmó que las palabras de Montoya fueron la luz verde que necesitaba. El miedo a ser descubierto se transformó en una misión respaldada por una figura de autoridad. Se sintió legitimado, como un soldado cumpliendo una orden desagradable pero necesaria para un bien mayor, la supervivencia de su estructura corrupta. El asesinato de Sofía no fue, por tanto, un acto impulsivo de un hombre desesperado, sino el resultado de una conspiración fría y calculada entre dos hombres que se creían intocables. La noticia de la implicación del decano explotó como una bomba en la opinión pública. El caso Sofía Rojas trascendió la crónica de sucesos para convertirse en un escándalo nacional que sacudió los cimientos del sistema educativo colombiano. Las protestas estudiantiles estallaron frente al campus, exigiendo justicia y una purga de la corrupción. El nombre de Sofía, antes un susurro de tragedia en un barrio de Bogotá, se convirtió en un grito de guerra en las calles de todo el país. Su rostro, impreso en pancartas, ya no representaba solo a una víctima, sino el símbolo de una integridad que se había negado a doblegarse ante el poder, pagando el precio más alto por ello. La universidad, que durante 3 años había guardado un silencio cómplice, se vio obligada a enfrentarse a los monstruos que había creado y protegido en sus propios pasillos. Para Javier y Elena, esta última revelación fue el golpe de gracia. La idea de que el asesinato de su hija no fue solo obra de un amigo traidor, sino que fue consentido y facilitado por la institución en la que Sofía había depositado todos sus sueños, era una verdad casi imposible de asimilar. Javier sintió cómo su dolor se transformaba en una furia helada y lúcida. Su lucha ya no era solo por la memoria de Sofía, sino contra el sistema que la había devorado. Elena, por su parte, se hundió en un silencio aún más profundo. La traición ya no tenía un rostro, sino que era una entidad abstracta, un sistema podrido que había considerado a su hija un problema a resolver. La verdad completa, lejos de traer consuelo, les mostró que el abismo era mucho más profundo de lo que jamás habían imaginado. El juicio contra Alejandro Vargas y Ricardo Montoya fue uno de los más mediáticos de la historia reciente de Colombia. La sala del tribunal se convirtió en el escenario final donde la voz de Sofía, reproducida una y otra vez desde las grabaciones de su diario, actuó como la fiscal principal. Cada palabra suya, cada matiz de miedo en su tono, desmantelaba las mentiras de los dos hombres sentados en el banquillo. La defensa intentó argumentar que Montoya nunca dio una orden directa, pero el correo electrónico y la confesión de Vargas fueron demoledores. No había duda de que ambos compartían la culpabilidad, uno como ejecutor, el otro como autor intelectual. La justicia, que había tardado tanto en llegar, se estaba abriendo paso de forma implacable, impulsada por el eco de una joven que se negó a ser silenciada. Finalmente, el veredicto llegó. Cadena perpetua para Alejandro Vargas por asesinato con premeditación y alevosía. 40 años de prisión para Ricardo Montoya por su papel como cómplice necesario e inductor del crimen. Al escuchar la sentencia, Javier cerró los ojos y, por primera vez, no vio la oscuridad, sino el rostro sonriente de su hija. No era un final feliz, pero era un final justo. La voz de Sofía no solo había resuelto su propio asesinato, sino que había purgado una institución, había expuesto a los corruptos y había demostrado que ni el poder ni el tiempo pueden enterrar la verdad para siempre. El golpe del martillo del juez no solo cerró el caso, sino que selló el legado de una joven estudiante de arquitectura que con su integridad había conseguido demoler una estructura mucho más sólida que cualquier edificio: la impunidad. Tras el veredicto, el silencio en la sala del tribunal fue más ensordecedor que cualquier grito. Para Javier, el golpe del martillo del juez representó el fin de una guerra personal que había librado durante más de 3 años. No sintió alegría, ni siquiera alivio, sino un vacío inmenso y agotador. La justicia había llegado, pero no le devolvería a su hija.
A su lado, Elena se desmoronó por completo. Sus sollozos eran un sonido frágil y roto en la solemnidad de la sala. La condena de los culpables no era un punto final para ella, sino la confirmación definitiva de que el mundo en el que había creído, un mundo de amistades leales y comunidades seguras, había sido una ilusión cruel. Al salir del juzgado, rodeados por un enjambre de cámaras y periodistas, no eran los padres de una víctima que había encontrado justicia, eran los supervivientes de un naufragio del que nunca se recuperarían del todo. Dos almas a la deriva en un océano de dolor. En los meses que siguieron, la casa de los Rojas dejó de ser un santuario congelado en el tiempo para convertirse en el escenario de una lenta y dolorosa reconstrucción. El primer acto de Javier fue desmantelar el estudio que había sido su cuartel general de obsesión. Arrancó los mapas de la pared, guardó los informes en cajas y con un nudo en la garganta, apagó para siempre el viejo ordenador portátil de Sofía. Fue un acto de rendición y liberación a partes iguales. Elena, por su parte, comenzó a salir de su caparazón de silencio. Empezó a empacar la ropa y los libros de Sofía, no para borrarlos, sino para donarlos a jóvenes estudiantes de arquitectura sin recursos. La beca de ética creada en honor a su hija se convirtió en su nuevo propósito. No hablaban mucho del futuro, pero en esos pequeños gestos, en la forma en que empezaban a ocupar de nuevo los espacios vacíos de la casa, había una promesa silenciosa de seguir adelante, no juntos como antes, sino en paralelo, cada uno a su manera. En la prisión de máxima seguridad, la vida de Alejandro Vargas y Ricardo Montoya se transformó en la antítesis de todo lo que habían sido. Alejandro, el hombre que había manipulado a toda una comunidad con su encanto y su falsa empatía, se vio reducido a un número, un recluso más en un mundo regido por la brutalidad y la indiferencia. Su inteligencia y su capacidad de manipulación no le servían de nada entre rejas. Era simplemente un hombre de edad avanzada, despojado de su estatus y atormentado por el eco de una voz que lo había condenado. Montoya, el académico que había sacrificado la vida de una joven por la reputación de su institución, descubrió la ironía final. En la cárcel, la reputación no existe. Su nombre, antes sinónimo de prestigio, ahora era una mancha de infamia. Ambos compartían un destino de paredes grises y días interminables, un castigo que no solo les arrebató la libertad, sino también la identidad que tanto se habían esforzado por construir. El legado de Sofía Rojas trascendió las paredes de su casa y los muros de la prisión. Su caso se convirtió en un punto de inflexión en Colombia, un catalizador para un debate nacional sobre la corrupción en las instituciones académicas y la facilidad con la que el poder puede encubrir la verdad. La beca en su honor no fue un simple gesto simbólico. Se convirtió en un prestigioso programa que financiaba a estudiantes comprometidos con la integridad y la transparencia. La Universidad Nacional, obligada a una profunda reestructuración, implementó nuevos protocolos de auditoría y canales de denuncia anónimos, convirtiéndose en un modelo a seguir. El nombre de Sofía, que una vez fue el titular de una tragedia, se transformó en sinónimo de valentía. Su historia se estudiaba en las facultades de Derecho y Periodismo como un recordatorio de que una sola voz, por muy joven que sea, puede derribar imperios de mentiras si se niega a ser silenciada. Un año después del juicio, en un día soleado de marzo, Javier y Elena visitaron por primera vez juntos el cementerio. Dejaron un ramo de girasoles, las flores favoritas de Sofía, sobre la lápida de mármol blanco. Ya no había lágrimas desesperadas, solo una calma melancólica. Se quedaron en silencio durante un largo rato, no como dos extraños unidos por la tragedia, sino como dos personas que habían encontrado una forma de compartir el peso de su memoria. «Estaría orgullosa de lo que has hecho con la beca», dijo Javier, rompiendo el silencio. Elena asintió, y una leve sonrisa, la primera que Javier había visto en mucho tiempo, se dibujó en su rostro. «Y ella estaría orgullosa de ti, por no haberte rendido nunca». En ese momento, en ese lugar de descanso final, encontraron un atisbo de paz, la aceptación de que, aunque la herida nunca sanaría por completo, podían aprender a vivir con sus cicatrices.
Al final, la historia de Sofía Rojas no es solo la crónica de una desaparición y un asesinato, sino un testimonio sobre el poder indestructible de la verdad. Demostró que el mal puede adoptar las formas más familiares, ocultándose detrás de una sonrisa amiga o de la fachada respetable de una institución. Pero también demostró que la integridad de una sola persona puede ser más fuerte que cualquier conspiración. Javier y Elena nunca recuperaron la vida que perdieron aquella noche de marzo, pero encontraron un propósito en el legado de su hija. Aquel día, Bogotá aprendió que el mal a menudo no se esconde en las sombras, sino a plena luz del día, detrás de la máscara de una amistad incondicional, y que la verdad, aunque tarde y desgarre el alma, es la única llave que puede cerrar una herida abierta. Si crees que ninguna víctima debe ser olvidada y que la búsqueda de la verdad es fundamental, por favor comparte este video. No te olvides de suscribirte para más investigaciones profundas sobre casos que necesitan ser contados. Gracias por escuchar. Al final, la historia de Sofía Rojas no es solo la crónica de una desaparición y un asesinato, sino un testimonio sobre el poder indestructible de la verdad. Demostró que el mal puede adoptar las formas más familiares, ocultándose detrás de una sonrisa amiga o de la fachada respetable de una institución. Pero también demostró que la integridad de una sola persona puede ser más fuerte que cualquier conspiración. Javier y Elena nunca recuperaron la vida que perdieron aquella noche, pero encontraron un propósito en el legado de su hija. Aquel día, Bogotá aprendió que el mal a menudo no se esconde en las sombras, sino a plena luz del día, detrás de la máscara de una amistad incondicional, y que la verdad, aunque tarde y desgarre el alma, es la única llave que puede cerrar una herida abierta. Si crees que ninguna víctima debe ser olvidada y que la búsqueda de la verdad es fundamental, por favor comparte este video. No te olvides de suscribirte para más investigaciones profundas sobre casos que necesitan ser contados. Gracias por escuchar. Tras el veredicto, el silencio en la sala del tribunal fue más ensordecedor que cualquier grito. Para Javier, el golpe del martillo del juez representó el fin de una guerra personal que había librado durante más de 3 años. No sintió alegría, ni siquiera alivio, sino un vacío inmenso y agotador. La justicia había llegado, pero no le devolvería a su hija. A su lado, Elena se desmoronó por completo. Sus sollozos eran un sonido frágil y roto en la solemnidad de la sala. La condena de los culpables no era un punto final para ella, sino la confirmación definitiva de que el mundo en el que había creído, un mundo de amistades leales y comunidades seguras, había sido una ilusión cruel. Al salir del juzgado, no eran los padres de una víctima que había encontrado justicia, sino los supervivientes de un naufragio del que nunca se recuperarían del todo. En los meses que siguieron, la casa de los Rojas dejó de ser un santuario congelado en el tiempo para convertirse en el escenario de una lenta y dolorosa reconstrucción. El primer acto de Javier fue desmantelar el estudio, que había sido su cuartel general de obsesión. Arrancó los mapas de la pared, guardó los informes en cajas y con un nudo en la garganta apagó para siempre el viejo ordenador portátil de Sofía. Elena, por su parte, comenzó a empaquetar la ropa y los libros de su hija para donarlos a jóvenes estudiantes de arquitectura sin recursos. La beca de ética creada en honor a Sofía se convirtió en su nuevo propósito. En esos pequeños gestos, en la forma en que empezaban a ocupar de nuevo los espacios vacíos, había una promesa silenciosa de seguir adelante. No juntos como antes, sino en paralelo, cada uno a su manera. El legado de Sofía Rojas trascendió las paredes de su casa y los muros de la prisión. Su caso se convirtió en un punto de inflexión en Colombia, un catalizador para un debate nacional sobre la corrupción en las instituciones y la facilidad con la que el poder puede encubrir la verdad. La beca en su honor no fue un simple gesto simbólico, se convirtió en un prestigioso programa que financiaba a estudiantes comprometidos con la integridad. La Universidad Nacional, obligada a una profunda reestructuración, implementó nuevos protocolos de auditoría y canales de denuncia, convirtiéndose en un modelo a seguir. El nombre de Sofía, que una vez fue el titular de una tragedia, se transformó en sinónimo de valentía.
un recordatorio de que una sola voz, por muy joven que sea, puede derribar imperios de mentiras si se niega a ser silenciada. La historia de Sofía es un recordatorio de que detrás de cada caso sin resolver hay una familia rota, una comunidad herida y una verdad que espera pacientemente ser descubierta. Nos enseña que la justicia no siempre llega rápido, pero que la persistencia, impulsada por el amor y el dolor, puede mover montañas y desenterrar los secretos más oscuros. La voz de una joven desde la tumba no solo resolvió su propio asesinato, sino que obligó a toda una sociedad a mirarse en el espejo y confrontar los monstruos que se esconden a plena vista. Su legado es una llamada a no dar nunca la espalda a la injusticia, a cuestionar las apariencias y a escuchar atentamente, porque a veces las respuestas que buscamos siempre han estado ahí, esperando el momento adecuado para ser oídas. Si crees que ninguna víctima debe ser olvidada y que la búsqueda de la verdad es fundamental, por favor comparte este video. No te olvides de suscribirte para más investigaciones profundas sobre casos que necesitan ser contados. Gracias por escuchar.